Vamos con la segunda lección en nuestro viaje por el libro de Génesis. Pues en esta ocasión pues no habrá imágenes que mostrar porque ya hemos visto bastante, pero lo que vamos a hacer ahora es entrar un poco en el tema de la autoría de Moisés. O sea, ¿por qué podemos decir que Moisés es el autor de, bueno, no solamente del libro de Génesis, sino de todo el Pentateuco, ¿vale? Porque esto va en un lote realmente. Tengo que decir, y seguramente alguno que otro se habrá enterado de esto, que, bueno, incluso hasta el día de hoy hay ataques continuos en cuanto a ese tema sobre la autoría de Moisés. Hay teólogos que dicen que esto no puede ser porque, bueno, antes el argumento era que en la época cuando Moisés supuestamente, ellos dicen, bebía, no se usaba la escritura. Bueno, con lo que hemos visto, esto nadie en su sano juicio puede decir hoy, ¿vale? O sea, esto son cosas que hemos aprendido los últimos 40, 50 años y este argumento ya no se puede usar. Entonces, aún así sigue, sobre todo en círculos teológicos, sigue la idea de que, bueno, realmente el personaje de Moisés es dudoso que haya existido y que ese libro, esos 5 libros, luego se escribieron siglos más tarde en Israel. Entonces esto incluso ha llevado a algunos de estipular diferentes fuentes, ¿vale? Fuentes que algunos lo llaman fuentes yavistas, porque, bueno, usa mucho el nombre de Yahvé. Otros hablan del Elohista, porque usa mucho la palabra Elohim para Dios. Bueno, no quiero aburrirles demasiado con esos detalles. Si alguien quiere enterarse, hay literatura para ello. Pero yo quiero más bien dar el lado positivo. O sea, yo soy consciente de todo ello, porque me lo tenía que estudiar. Y sin embargo, más que estudio el Pentateuco, más llego a la convicción de que solamente hay un autor posible, y esto es Moisés, ¿vale? Ahora, esto no quiere decir que Moisés no puede haber usado fuentes ya existentes. Por ejemplo, sin lugar a duda, Moisés no estaba cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿vale? O sea, ¿de dónde lo sabe? Pues obviamente tiene que haber allí fuentes que luego Moisés, bajo inspiración divina, usaba para su gran relato. O sea, de eso está claro, y creo que lo entendemos. Pero de ahí, de estipular fuentes no existentes, que simplemente son producto de la fantasía de algunos profesores de teología, por un lado, al material que existe, eso son dos cosas muy, muy distintas, ¿vale? O sea, esas fuentes simplemente nunca se ha sacado nada de la tierra que nos comprueba que esas fuentes imaginarias existen, pero sí hay fuentes que el mismo libro nos dice, y creo que eso lo entendemos. O sea, Moisés lo usa, lo pone por escrito y lo pone en una obra monumental, y eso se entiende, por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, hablamos de Génesis porque a ese libro nos debemos en esta serie. Bueno, la palabra Génesis, que se usa en español, pues viene de una palabra griega y significa simplemente comienzo o origen. ¿Por qué? Bueno, porque es el origen y el comienzo de muchas cosas. Bueno, del universo, del hombre, de la tierra, el origen del pacto de Dios con los hombres, etcétera, etcétera. O sea, todo comienza ahí. Entonces, por eso es un nombre muy adecuado para este libro. En hebreo tiene otro nombre, se llama Bereshit. Bereshit significa en el principio. Y esas palabras nos suenan porque son las primeras palabras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y los hebreos no se complicaron las cosas. O sea, nombraron esos libros según sus primeras palabras o su primera palabra.
¿okay? El segundo se llama Bemidbar, en el desierto, ¿vale? Porque así empieza. Y así es la forma como ellos dan nombres a estos libros. Nosotros nos hemos quedado con los nombres en griego porque, bueno, esta vez vienen de la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia a otro idioma, en ese caso era al griego. Bueno, ahora lo que me gustaría hacer ahora, bueno, esto es algo que todos participen un poco si quieren, porque ahora vamos a meternos en el lugar de un policía que tiene que examinar el lugar de un crimen. Bueno, eso ya se va a poner muy interesante. Y queremos encontrar huellas dactilares, creo que se dice así, del autor. Bueno, no del crimen, sino del autor del libro, ¿vale? O sea, quiere decir, dentro de ese libro hay indicios de que Moisés realmente lo escribió. Y ahí, bueno, tenemos que proceder un poco con una mente criminalística, a ver si hay indicios para ello. Bien, bueno, primero vamos a ver algunas cosas que son evidentes. Y vamos sin ir más lejos. Bueno, una vez más, cuando ahora voy a citar del libro de Éxodo, no me van a decir, por favor, bueno, ¿y por qué cita Éxodo si estamos en Génesis? Una vez más lo digo, esto es un paquete, ¿vale? O sea, tú no puedes decir, vale, pues ese libro sí, el otro no. Los 5 libros, ¿vale? O es Moisés el autor de los 5 o de ninguno, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Por lo tanto, si encontramos indicios de su autoría en un libro, eso vale también para los otros 4, ¿ok? Nos hemos entendido en ese sentido. Bien. Entonces, ¿qué pruebas hay para la autoría de Moisés? Y vamos a Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Vale? Bueno, se puede decir más alto, pero no más claro. O sea, Dios se lo dice a Moisés, escribe esto en un libro. Ahora, una cosa es muy importante, cuando estamos hablando de libro, claro, es el libro con páginas que se puede tornar. Eso no existió en aquel entonces, ¿vale? Esa forma de libro no existe, de hecho, hasta el siglo segundo o tercero, después de nacer Jesucristo. O sea, ¿qué es un libro? La palabra en hebreo es sefer, y sefer es un rollo, ¿vale? O sea, normalmente hay 2 palitos, y alrededor de esos palitos tienes, o bien, bueno, antiguamente papel hecho de papiro, ¿vale? En un proceso muy laborioso y que no es fácil de conseguir, y sobre eso se podía escribir, ¿vale? Esto es una forma, pero se enrollaba, ¿vale? Entonces, cuando quieres seguir, pues hay que seguir enrollando y se lee de la derecha a la izquierda, y esto es un libro, ¿vale? Entonces, bien, Moisés aquí recibe de parte de Dios el mandamiento de escribir esas cosas en un libro. Entonces, ya saben, bueno, ya ustedes ya tienen ese conocimiento. Escribe con letras antiguas hebreas, ¿de acuerdo? Y eso es la forma como lo pone por escrito. Y esto no es el único versículo, es el primero. Pero si vamos, por ejemplo, al capítulo 24 del mismo libro, dice en el versículo 4, Éxodo 24, 4, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. No, el resto no nos interesa, ¿vale? O sea, aquí dice que él escribió todo lo que había recibido de parte de Dios. Luego, y esto es la tercera referencia y la última que voy a dar, por ejemplo, en el libro de Números 33. Números 33, versículo 1 y 2. Esto es lo que dije antes, el famoso capítulo donde Moisés pone todas las jornadas del viaje, ¿vale? Números 33, 1 y 2 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés,
y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahvé. O sea, quiere decir, Dios incluso le mandó poner un libro de, no sé cómo se dice aquí técnicamente, pero a veces cuando usas un carro para tus negocios, pues tienes que apuntar los kilómetros que vas y luego, bueno, por lo menos se hace así en Europa, puedes deducir lo de los impuestos. Supongo que aquí algo por el estilo también se hará. O sea, es el libro que registra los kilómetros, las millas que tú usas para recorrer, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos ahí. Y esto es algo muy, pues bueno, es muy mundano. O sea, eso no es nada espiritual. O sea, tú lees esta lista que para mí es fascinante porque a mí me gustan las listas. Como ya saben, los que me conocen saben de qué estoy hablando, la genealogía y todo esto, realmente alucinante. Aquí tenemos otra lista. Si tú lo ves, dices, bueno, del capítulo 34 pasamos del capítulo 32 al 34 y vamos a dejar esa lista de nombres. Bueno, esos son referencias geográficas exactas. Y ahora viene una cosa. Si yo uso un libro, por ejemplo, de lo que acabo de decir, donde luego quiero apuntar mis kilómetros que recorro para mi jefe, para luego deducirlo de la IRS o de lo que sea, claro, si yo me invento algo, ¿vale? Yo puedo decir que me fue de Miami a Nueva York, bien, pues ambas ciudades existen, pero si yo pongo ahí, me fue de Villa Conejo de arriba, al Quinto Pino, entonces claro, tú lo buscas y no existe, ¿vale? Entonces van a decir, vale, pues este señor esto es un montaje, ¿vale? O sea, este lugar ni existe. Ahora, imagínense lo siguiente, Moisés pone esto, y estos son referencias que obviamente para la gente de su tiempo, o de aquellos tiempos, eran tan presentes como para ustedes la geografía de Florida, ¿ok? Entonces, si él ahí se equivoca o pone algo que no existe, ¿qué van a decir? Pues chico, si ni sabes hacer esto, o sea, ¿cómo te vamos a creer las cosas que nos hablas que Dios supuestamente te ha dicho? O sea, ¿se entienden? ¿Entienden? Entonces, esto, lo que tenemos ahí es una prueba realmente de que el resto también está bien, ¿vale? Aparte del hecho de que nos da una serie de informaciones geográficas que luego nos permiten reconstruir la ruta del Éxodo, que ahora no es el tema, pero eso es un producto lateral de todo esto. Bueno, una vez más, Dios le dice a Moisés, escribe esto en un libro, lo cual este mandamiento viene de parte de Dios, que él tiene que hacer. Bien. Esto es el testimonio, lo que se llama testimonio interno del Pentateuco y solamente indica en una dirección. Moisés es el autor del Pentateuco. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso y decir, vale, pues se entiende porque Éxodo empieza con la vida de Moisés. Bueno, lo que le falta de la experiencia propia de Moisés, de sus padres puede haberlo recibido, ¿vale? Pero ¿qué pasa con lo anterior? O sea, ¿cómo hay que imaginarse esto? Ahora, le voy a anticipar algo que luego lo voy a explicar con más detalle. El libro de Génesis tiene una estructura claramente visible. Se divide en 10 partes, ¿vale? Luego lo voy a explicar. Pero solamente quiero decir una cosa. Cada una de esas partes, en su momento, fue escrito por alguien que tenía información de primera mano. Entonces, eso se transmitió de padres a hijos. Entonces, nos damos cuenta de una cosa. Cuando estamos hablando de escritura, si hace unos años se nos dijo que, bueno, en los tiempos de Moisés no se podía escribir, o sea, alguien como Moisés no podía haberlo escrito, entonces la gente, bueno, se quedaba pensando y decía, vale, pues mira, a ver cómo explicamos esto. Bueno, hoy sabemos que perfectamente había escritura, no solamente esto. Sabemos que la escritura ya se usaba en los tiempos de Abraham. Hay documentos de esto. O
sea, los sumerios, a cuya cultura perteneció Abraham y la capital de Sumer era Ur de los Caldeos, allí tenemos hallazgos arqueológicos de cosas como, por ejemplo, recibos de compraventa, ¿vale? En escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, ¿vale? Están en diferentes museos en el mundo. Y esto no fue el comienzo, ¿vale? La forma como se escribió en Ur de los Caldeos ya era muy avanzada. Y no solamente esto, hicieron cálculos. Por ejemplo, aquí no sabía, no sé si ustedes sabían que lo que tiene aquí en el reloj, eso se lo inventaron los sumerios. O sea, la gente de Abraham. ¿Por qué? Bueno, se dan cuenta que está dividido el reloj en 12 segmentos. ¿Ok? Y esos 12 segmentos están divididos en 60. O sea, una hora tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Es un sistema que se basa sobre el 60. O sea, no es un sistema decimal, ¿vale? Que se basa sobre la 10, sino es un sistema sexagesimal, se llama. Entonces, esta forma de calcular lo inventaron los sumerios y nosotros lo tenemos hasta el día de hoy. Lo que pasa es que nadie lo sabe, ¿vale? Entonces, esto nos demuestra, ya vamos más lejos todavía, y vamos a pensar, por ejemplo, en el diluvio, ¿vale? Pues alguien como Noé podía hacer registros. Bueno, si tú lees el relato del diluvio, es un registro exacto, ponen los días, es una cronología, sabemos exactamente cuándo duró el diluvio, cuándo empezó, cuándo terminó, no según nuestro calendario, pero según como ellos calcularon en su momento. Y esto nos lleva a una conclusión. La escritura fue un don de Dios desde el primer momento. ¿Okay? Entonces, quiero decir que nada impide que ya el primero que apuntó cosas fuera Adán mismo. O sea, vamos a ver, si una persona recibe de parte de Dios todo ese conocimiento y todos los animales lo nombró Adán y les daba nombres y lo vio todo y entendió muchas cosas que nosotros no lo entendemos. Y vamos a decir que ese hombre era analfabeto. O sea, muchas veces nos meten ahí cosas en la mente que luego si lo piensas fríamente dices, bueno, esto no encaja, ¿vale? Entonces, nos damos cuenta que antes sabían construir cosas como las pirámides que no somos capaces de hacer algo por el estilo hoy, ni queriendo, ¿vale? Porque nos falta la tecnología. Estoy hablando del año 2022. Y estas pirámides ya estaban cuando Abraham bajó a Egipto. O sea, eso cuando a veces pensamos que nosotros somos la cúspide de todo, pues nos tenemos humildemente darnos cuenta que otros en tiempos anteriores también sabían hacer cosas. Por ejemplo, escribir. A lo que voy es lo siguiente. En esos 10 partes del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, que luego vamos a examinar, pues cada uno es un documento aparte, ¿vale? De Adán, de Noé, de Terach, el padre de Abraham, etcétera, etcétera. Y cada uno lo puso por escrito. ¿Cómo? Pues en una tabla de arcilla, inicialmente, que se pasó de padres a hijos, ¿vale? O sea, esto era muy importante, ese tipo de cosas. Son documentos que luego finalmente llegan a Moisés. Y Moisés usa esto para ponerlo todo juntos, y esto es lo que llamamos el libro de Génesis, ¿vale? O sea, podemos decir, Moisés no se inventó Génesis. Podríamos llamarle el redactor, porque coge fuentes y bajo inspiración divina lo mete todo en un documento y queda perfecto, de la misma manera como Dios lo había querido, ¿vale? Y luego el resto lo vivió Moisés. Si me han podido seguir hasta aquí, entonces ya sabe más que mucha gente. Bueno, el testimonio interno del Pentateuco nos dice
Moisés es el autor, pero también lo dice el resto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos con el siguiente libro, Josué 1, 7 y 8. Dice, son versículos muy famosos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, lo cual quiere decir que obviamente es algo que ya queda registrado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que cuando Josué toma el mando, el Pentateuco ya está terminado, ¿vale? O sea, Moisés pone la última letra y es cuando ya eso queda finalizado. Bueno, podríamos hablar de más referencias. El Antiguo Testamento está lleno de referencias que apuntan a Moisés como el autor. La última que voy a poner es el último libro del Antiguo Testamento para que, ven que eso abarca todo el Antiguo Testamento. Y esto es de Malaquías 4:4. Y dice aquí, Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al que encargué en Horeb ordenanzas y leyes para toda Israel. Bueno, aquí no dice que lo escribió, pero lo que dice aquí se llama la ley de Moisés. Bueno, ¿por qué la ley de Moisés? Porque Moisés lo puso por escrito, ¿vale? Bueno, entre Malaquías y Josué tenemos el testimonio constante a través del Antiguo Testamento que hay solamente un autor, Moisés. O sea, ningún libro menciona a otro. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, tenemos la misma imagen. Y voy a citar solamente dos. Uno es Mateo 19:8. Mateo 19:8. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Bueno, no vamos a hablar del contenido, sino simplemente aquí dice que Moisés os permitió. Bueno, Jesús está hablando como Moisés, como en ese caso autor del libro de Deuteronomio y del libro de Éxodo, ¿vale? donde salen estas cosas. Entonces Moisés, o sea, Jesucristo reconoce a Moisés como autor de esto. Otro sería, por ejemplo, Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, ¿vale? Lo dice claramente y se refiere a Éxodo 3:6. Ahora, esto ya en sí es muy importante. Yo he tenido más que un enfrentamiento con teólogos liberales sobre ese asunto. Y normalmente ese argumento que he usado, esto ya es artillería pesada. Porque es lo siguiente, si tú pones en duda de que Moisés es el autor del Antiguo Testamento y me vienes con todo tipo de teorías y todo tipo de argumentos, entonces dime a la cara que Jesucristo se ha equivocado. ¿Vale? Y esto realmente, ahí normalmente termina el debate, porque pocos se atreven a decirlo, ¿vale? Se atreven a decir todo tipo de cosas, de que Moisés no puede ser autor, y pitos y flautas, pero que alguien diga, no, Jesucristo equivocadamente creyó esto. Esto ya son palabras mayores. Pero esto realmente es el tema, o sea, tú no puedes escoger, o lo coges todo o lo dejas. O sea, o tú dices que esto es de Moisés, y claro, el testimonio de Jesucristo es de forma correspondiente, o dices que esto no es Moisés, Jesucristo se equivocó, y vete tú a saber si las demás cosas que dijo Jesucristo realmente se lo puede creer. Si se equivoca en esto, pues, ¿en qué más se habrá equivocado? O sea, solamente hay dos opciones. Entonces, eso es muy importante. Si en algún momento tienen un debate, bueno, no tiene por qué aprender todo tipo de teorías para poder refutarlo, que se puede, por supuesto.
vayan por el camino más fácil, porque esto es contundente. Dice, vale, tú me dices que esto no es de Moisés, entonces también me dices que Jesucristo era un mentiroso o un incapaz. ¿Okay? Una de las dos cosas, o no lo sabía, entonces no se enteraba, era ignorante, o lo sabía y sin embargo, sabiéndolo, dijo lo equivocado, entonces es un mentiroso. ¿Qué te parece? Bueno, ya normalmente a esas alturas la gente ya tiene un poco más de cuidado. Bueno, eso simplemente es una sugerencia, yo no digo que se busquen enemigos porque los enemigos van a surgir por sí solos. Entonces, ahora, vamos a una cosa, bueno, ya hemos visto lo siguiente. El libro de Génesis, todo el Pentateuco, el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de forma unísona e inequivocada dicen que el autor del Pentateuco es Moisés. Y ahora, antes hablé, bueno, esto, considerándolo como trabajo de policía, no es tan complicado, ¿vale? Esto es lo que se llama recoger indicios internos. Bueno, ya lo hemos visto, o sea, si esto lo usas como material para que un juez dicte sentencia, bueno, ya tienes fuentes, tienes pruebas para aburrirse, ¿vale? Pero bueno, ya conocemos los abogados, ¿vale? Entonces dice, pero esto, bueno, a ver si hay algo más. Y hay algo más. Y esto es lo más curioso, y ahí realmente vamos a ganarnos el título de Policía del Año. Entonces, lo que hemos visto en la primera lección, esto lo escribe alguien con una educación egipcia. Eso escribe alguien que nació en Egipto, que nunca en su vida pisó Israel. Entonces esto se debe de notar de alguna manera. Y efectivamente, si vamos por ahí, lo encontramos. Y ahora vamos a leer el versículo y ustedes me van a decir por qué esto es una prueba, por lo menos indirecta, que Moisés es el autor. Vamos al capítulo 13 de Génesis. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. O sea, ¿dónde se nota aquí una mano de un egipcio? Bueno, todo el mundo lo ha encontrado, pero nadie atreve a decirlo. O sea, ¿ustedes por qué creen que este autor, o sea, qué hace? Hace una comparación, ¿vale? Esa zona que es muy fructífera, ¿y con qué lo compara? Con Egipto, ¿vale? O sea, si esto se escribe en Israel siglos más tarde, o sea, los israelitas dicen, bueno, nunca estuvieron en Egipto, pues tú me hablas de Zoar, no lo he escuchado en mi vida, como ustedes posiblemente, ¿vale? Pero Zoar es la zona donde los israelitas estuvieron durante 430 años, ¿vale? Esto es la ciudad que tenemos en la arqueología, se ha excavado, tal vez si tenemos tiempo y en algún momento vamos a hablar de Éxodo, le muestro fotos. Esta es la ciudad, ¿vale? Tanis también se llama. Entonces, ellos que han vivido allí, si tú comparas esto, que por cierto, cuando Moisés finalmente lo pone por escrito, ellos no lo conocen. O sea, tú a esa gente que no han visto otra cosa que Egipto y el desierto, le explicas algo del Mar Muerto, y esa zona era muy fructífera antes de que había ese problema con Sodoma y Gomorra. Dicen, bueno, y la verdad es que nunca lo hemos visto, ¿vale? Pero sí conocemos Zoar. ¿Entienden? ¿Vale? O sea, esto es algo que, bueno, tú lees por encima de ese versículo y no te dice esto, pero si lo lees realmente con ojos de policía, te das cuenta, ajá, esto obviamente es una huella dactilar de un egipcio, o sea, de alguien que viene de allí. Bueno, otra cosa. Voy a poner otro ejemplo
de Números 13. Números 13, 22. Dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Bueno, ya no tengo que explicarlo más. O sea, aquí tenemos una ciudad que luego se llama Hebrón, que la gran mayoría de los israelitas no la conocen, pero conocen esa ciudad cuando se construyó esa ciudad en Egipto, ¿vale? Entonces, esto les sirve de referencia. No es una referencia de Israel, es una referencia de la historia de Egipto. ¿Okay? Entonces, a eso añadimos que, por ejemplo, en la historia de José, es la descripción, una de las descripciones más detalladas de la vida en Egipto que tenemos en la literatura humana, ¿vale? Bueno, tenemos mucha información de parte de los egipcios, pero que alguien haya escrito 14 capítulos casi en forma de una novela, ¿vale? Porque esto tú lo lees y es interesante, ¿vale? Como si esto alguien lo hubiese escrito hace poco. La historia de José. Y en esa historia de José salen palabras egipcias, ¿vale? Entre otras cosas. Salen descripciones que, bueno, antes se dijo, bueno, esto se lo han inventado. Ahora sabemos que no se ha inventado nada, ¿vale? Que esto es realmente lo que pasó porque describe exactamente lo que había en Egipto. Y en su momento posiblemente vamos a, espero que nos dé tiempo, ver que ya tenemos conocimiento arqueológico de esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, en esa zona de Gosen donde estuvieron los israelitas, se han encontrado tumbas de gente que no tiene un trasfondo egipcio, sino tiene un trasfondo semítico, los israelitas. Se han encontrado, entre otras cosas, el monumento de un personaje que obviamente era un hombre importante, y te das cuenta que tiene un vestido que no es un vestido egipcio, ¿vale? Porque los egipcios tenían su moda, y los cananitas también tenían su moda. Y este es representado con un vestido no egipcio, sino cananita. Y es de colores, y es de ancho aquí en el frente. Pero esto es el vestido, algo que vistió José cuando fue vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan de la historia? Bueno, luego seguramente cuando llega a Egipto, pues encarga de un sastre egipcio, pues otra cosa lo importa, porque dinero tenía, ¿vale? Porque esto era su ropa. Y lo vemos ahí. Entonces hay pruebas realmente de que efectivamente había un pueblo allí que no era un pueblo egipcio, un pueblo semita, que eran los israelitas, que eran Jacobo y sus hijos. Bien, entonces, otra vez la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿en qué época aproximadamente escribe Moisés? Entonces, bueno, ya la cosa es muy fácil porque podemos datar el Éxodo. Voy a dar una cifra redondeada, año 1440 a.C., ¿vale? Esto encaja en eso lo que vimos antes, encaja nítidamente. Y tenía 40 años de tiempo para hacerlo. Posiblemente ya empezó un poco antes, pero bueno, vamos a suponer que esos son esos 40 años. Tenía tiempo de sobra para hacer esto. Ok, bueno, esto ya en cuanto a la autoría ya lo tenemos claro, pero ya hay otra cosa que es muy interesante y que dije antes de que esto lo vamos a mirar. Vamos a mirar ahora la estructura del libro de Génesis. Y esto nos lleva a algo que me gustaría mucho explicar. O sea, es un libro, el libro de Génesis, muy cuidadosamente estructurado, ¿vale? Ojalá tuviera tiempo para hablar de los detalles.
O sea, hasta la forma como se usan las palabras, es un libro que tiene, incluso en muchas cosas, una simetría, una forma que demuestra que él que lo escribió lo hizo con mucho cuidado. Entonces, en la estructura del libro de Génesis vemos que él que lo escribió tenía un propósito detrás y eso delata el origen de cada cosa. Entonces, voy a dar una idea global y luego vamos un poco a los detalles. O sea, lo primero que tenemos en el libro de Génesis, y ustedes lo conocen perfectamente, es el relato de la creación, ¿vale? Y ahora hay una cosa que es muy interesante. Hay gente, de nuevo tengo que citar, sobre todo gente que viene de la teología liberal, que ponen en duda la autoría de Moisés, que dicen, no, en realidad son dos relatos de la creación. No sé si lo han escuchado alguna vez. Sí, vale. Ahora, ¿por qué dicen esto? ¿Vale? Porque si tú lees Génesis capítulo 1, lo vas hasta el capítulo 2, versículo 3, y luego parece en el 2:3 hay un cambio, y a partir de allí, pues parece que la historia se repite. Bueno, con otro enfoque, ¿verdad? Y según la Biblia que tengas, pues algunos te ponen claramente otro relato de creación, ¿vale? Ahora, espero que eso en tu Biblia no lo pongan, pero es así, lo explican muchas veces. ¿Por qué razón lo hacen? Bueno, fíjense, vamos a hacer otro estudio. Si miramos el primer capítulo, cuando se habla del creador de los cielos y la tierra, ¿qué nombre se usa para Dios? ¿No? No, yo soy. Elohim. Exactamente. Bueno, aquí pone en la traducción al español Dios, ¿vale? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, luego el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios. Bueno, esa palabra en hebreo es la palabra Elohim, correcto. Ahora, tú puedes leer todo el primer capítulo, únicamente se va a usar esa palabra, ¿vale? No pone Señor, Yahvé o Jehová o algo por el estilo. Solamente pone, si lo miras en el hebreo original, Elohim. No hay otra cosa. Eso sigue en el capítulo 2, versículo 1. Versículo 2, acabó Dios en el día séptimo. Versículo 3, y bendijo Dios al séptimo día, etcétera, etcétera. Y luego, llegamos al versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Yahvé o Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Tú sigues leyendo y en todo el capítulo 2, que es supuestamente el segundo relato de la creación, siempre se usa esa combinación. Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Ahora, la primera vez, pues, alguien tenía esa feliz idea al final del siglo XVIII, un teólogo, y dijo, pues mira, esto, lo que tenemos aquí, son en realidad dos relatos de creación distintas. Uno que fue escrito por uno que conoció a Dios con el nombre de Elohim, y otro que conoció a Dios con el nombre de Yahvé Elohim, o sea, el Señor Dios. Y pues en algún momento lo han juntado, ¿vale? Y se empeñaban a encontrar todo tipo de supuestas contradicciones entre el uno y el otro. Bueno, de verdad, no les voy a aburrir con esa historia. Si alguien quiere saber más, pues siempre puede buscar y lo encuentra. Y eso es la razón básica, porque son dos relatos de creación, son dos fuentes, hablan de dos cosas distintas y por eso usan dos nombres distintos de Dios. Bueno, la gente que escribió esto realmente son esos típicos eruditos de Torres de Marfil que están ahí en su despacho y están intentando averiguar que podrían escribir para ganarse un doctorado. Entonces, bueno, y esto se nos pega hasta el día de hoy. Ahora, realmente si investigas ese tema, te das cuenta de una cosa. En hebreo,
los nombres divinos tienen un significado. Entonces, vamos a hacer ese pequeño recorrido, eso me parece importante para entender el libro de Génesis, y sobre todo el inicio. La palabra Elohim viene de una raíz hebrea que significa fuerza. O sea, Elohim es la palabra que se usa en hebreo cuando tú hablas de un Dios poderoso, pero lejano, ¿vale? Entonces, la palabra Elohim demuestra esto. Es como si tuvieras un padre estricto, pero no muy allegado, un poco distante, ¿vale? O sea, es la idea. El Dios poderoso, el Dios que crea los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, en 7 días o en 6 días. Entonces, es muy interesante que en el Antiguo Testamento el uso de la palabra Elohim siempre se hace cuando se quiere enfatizar el poder divino. ¿Okay? Ahora, a partir del capítulo 2, versículo 4, lo he dicho, cambia esto. El nombre es Yahvé Elohim. Ahora, ¿qué es Yahvé? Yahvé es, para decirlo así, el nombre para los amigos, ¿vale? Bueno, yo en español me llamo José, hay gente que me llama Pepe, ¿vale? O sea, en realidad no me llamo ni el uno ni el otro, pero bueno, es igual. O sea, quiere decir que es una forma más cariñosa, más, o sea, esto, sí, amistoso, en ese sentido, nos entendemos. Ahora, Yahvé, yo siempre he dicho, si Dios tuviera correo electrónico, no pondría Elohim, pondría Yahvé, ¿vale? Porque eso es su nombre. Es, en realidad, aunque dice, bueno, Dios tiene muchos nombres, es el único nombre auténtico de Dios, ¿vale? Es lo que también en hebreo se llama el tetragrama, Yahvé, con esas 4 letras. Y esto es un nombre que también nos enseña la Escritura, que no fue revelado a todo el mundo. O sea, no todo el mundo conoce este significado. Es un nombre, para decirlo así, de amigos. Bien, y creo que ahora entendemos por dónde van los tiros. O sea, ¿por qué ese cambio de nombres? No porque esto es otra fuente, no porque es otro autor, porque si en primer capítulo, en los 3 versículos del capítulo 2, ¿qué tenemos? Es un relato majestuoso del poder de Dios, ¿vale? Por lo tanto, se usa el nombre Elohim. A partir del 2.4, ¿qué tenemos? Bueno, se concentra, o sea, es la misma cosa, pero se concentra en la obra creadora, particularmente de Adán, y luego cómo se crea Eva, ¿vale? O sea, esto es algo, bueno, vamos a decirlo así, más tierno, más personal, o sea, aquí se concentra precisamente en eso, lo que luego iba a ser nuestra historia y la relación de Dios con su pueblo, con su gente. Y se usa el nombre del pacto, porque el nombre del pacto no es Elohim, el nombre del pacto es Yahvé, ¿vale? Y se hace la combinación de Yahvé, Elohim, ¿por qué? Porque el Dios poderoso que crea todo, al mismo tiempo llega a ser nuestro amigo, ¿vale? Y hace algo tan tierno como crear a Adán de la tierra y luego crear a Eva de su costilla, ¿vale? Entonces, esto lo vemos y esto explica ese cambio de nombres. Hay otro ejemplo en la Biblia que casi nadie lo menciona, pero está ahí, está ahí, hidden at plain sight. Entonces, el libro de los Salmos consiste de 5 libros, ¿vale? Hay un primer tomo del libro de los Salmos que va del Salmo 1 al Salmo 41 y otro del Salmo 42 hasta el Salmo 72. Y ahora esto es una cosa para estadística. En el primer libro de los Salmos prevalece el nombre Yahvé en un 90% sobre el nombre Elohim. O sea, en el 90% de los casos se usa Yahvé. En el segundo libro de los Salmos, que va hasta el Salmo 72, es justo al revés, casi con una exactitud matemática. El 90% de las veces que se nombra a Dios se nombra Elohim.
y solamente el 10% se nombra el nombre Yahvé. Y yo no he visto hasta el momento a alguien que me lo explicara el por qué. Yo, bueno, seguro que hay alguien, pero no lo he visto. Pero no es tan complicado de averiguarlo. Con ese conocimiento del tema del Dios lejano, poderoso, el nombre del pacto, ¿quién escribió el primer libro de los Salmos? David. Todos los salmos del primer libro son de David, o sea, hasta el Salmo 41. Y David, bueno, un hombre según el corazón de Dios, bueno, con todos sus fallos que todos conocemos, pero era un hombre que amaba a Dios, ¿vale? Y usa el nombre del pacto en todas sus canciones. El segundo libro, que va del 42 hasta el Salmo 72, fue, bueno, no escrito, sino es la colección de su hijo Salomón. Y ahora, ¿entienden por dónde van los tiros? Salomón empezó bien, pero acabó muy mal, apartándose de Dios continuamente. Curiosamente, él no usa la forma íntima de su relación con Dios, del Dios del pacto, usa la forma general, Elohim, ¿vale? Ahora, ¿entienden esto? ¿Vale? Está en la Biblia, ¿vale? No me invento nada. Entonces, esto lo ves también en otros sitios, o sea, se escoja de forma muy cuidadosa qué nombre se usa y en qué contexto. Bueno, ahora vamos a volver a esa historia, ya hemos desglosado esto un poco. Entonces, el libro de Génesis, hablando de su estructura, nos damos cuenta que esto, lo que tenemos del capítulo 1.1 hasta el capítulo 2.3, es como, vamos a decirlo así, el prefacio, ¿vale? O sea, esto es como no sé si les gusta la música clásica o una ópera, esto es como el comienzo donde, bueno, la música sube y esto, bueno, se ponen las bases, ¿vale? Esto es el comienzo y que vemos ahí, vemos la manera como Dios Todopoderoso lo crea todo. A partir del 2.3, ahí empieza la historia, ¿vale? ¿Y cuál es esa historia? Es la historia de Dios con el hombre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza el 2.4? Esto sería lo que podríamos llamar capítulo 1. ¿Vale? El otro era el prefacio, ahora viene el capítulo 1. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Entonces, esto en hebreo se usa la palabra... Para orígenes es la palabra toledot, ¿vale? Toledot. Y esa palabra en hebreo es un plural, bueno, el singular es toledá, significa generación, origen, familia. Bueno, en ese caso, la Reina Valera la traduce como orígenes, ¿vale? Pero simplemente ahora vamos a mirar esas 10 partes del libro de Génesis y que sepan una cosa, que en cada caso donde sale una de esas palabras en la Reina Valera cambia, ¿vale? Tenemos diferentes palabras, en el hebreo es siempre la misma palabra, ¿vale? La palabra toledot quiere decir que esto es podríamos decir, el documento de esa parte de la historia de la salvación. Entonces podemos ver que el libro de Génesis realmente es el documento donde se pone el fundamento de nuestra salvación y se hace de una forma ordenada y la estructura está en el texto. ¿Okay? Eso no hay que inventarse nada, está allí, ¿vale? Y si lo lees en hebreo, lo ves, incluso si no lo lees en hebreo, lo puedes saber por la traducción que se usa, porque es 10 veces la misma fórmula. ¿Vale? Entonces, eso luego, si quieren, lo pueden subrayar en sus Biblias, porque lo van a encontrar sin ningún tipo de problema. O sea, y además, esto va de más a menos, ¿vale? Es como si tuvieras un telescopio, ¿vale? Y primero ves toda la panorámica y luego te centras y haces un zoom in y cada vez estás más cerca. Y eso lo hace la Biblia 10 veces, ¿ok? Entonces,
creo que a esas alturas ya se dan cuenta que lo que tenemos allí casualmente en nuestro bolsillo, que se llama Biblia, el libro de Génesis, es un documento absolutamente único. Esto, si lo comparas con literatura extrabíblica, y hay bastante, como ya hemos visto, en cuneiforme, en jeroglíficos, en todo lo que tú quieras, no hay otra cosa similar, ¿vale? Y ojalá tuviera tiempo de hablar de otras estructuras del texto, que eso ya sería mind-blowing. Pero bueno, tal vez en otro momento vamos a hablar de esto. Pero bueno, empezamos con lo sencillo. Entonces, aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, ¿vale? O sea, esto es la imagen global, los cielos y la tierra, ¿vale? Esto es lo que es nuestro universo, ¿ok? Bueno, luego la cosa sigue. Ahora, el siguiente Toledot, el siguiente pasaje lo encontramos en el capítulo 5. Ahora, tengan en mente que cada uno de esos pasajes es un documento que originalmente es aparte, ¿vale? ¿Quién podría haber escrito el primer Toledot? Pues posiblemente Adán, ¿vale? Porque él estaba ahí y Dios se le habrá dicho, él habrá sabido muchas cosas. Entonces, el siguiente ocurre en el capítulo 5. Dice, además dice, ojo, ¿qué pone ahí? El libro de las generaciones de Adán. Que no sé si te has fijado, es que a veces leímos la Biblia realmente por encima. O sea, ¿Adán tenía un libro? Pues en la Biblia lo pone, ¿vale? Entonces, ¿quiere decir lo que dije antes? Esto no me lo he chupado de los dedos o sacado de la manga o como un mago el conejo de no sé dónde. Pues eso está en la Biblia, ¿vale? O sea, aquí dice que hay un documento que luego fue incorporado en ese opus magnum que es el Pentateuco, ¿vale? Entonces, ese libro de las generaciones, otra vez, Toledot, la palabra de Adán. Es el segundo, ¿vale? Luego vamos al tercero, capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé, ¿vale? La misma idea que hay detrás, otra vez en el hebreo, la misma palabra, Toledot. Entonces, seguramente Noé habrá escrito allí cosas, ¿vale? O sea, ¿quién habrá vivido las cosas que él ha vivido? ¿De dónde viene ese registro del momento cuando cesó de llover? ¿Quién apuntó esto? Pues pueden averiguarlo fácilmente. Entonces, tercero. Entonces ya nos damos cuenta que con Noé, de cierta manera, pues el reloj se pone atrás porque ya no solamente todos descendemos de Adán, sino también todos descendemos de Noé, ¿vale? Porque, bueno, de uno de sus 3 hijos, porque todos los demás se murieron a mejor vida antes del tiempo. Entonces, bueno, luego vamos al capítulo 10. Esto es el cuarto, 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. ¿Okay? Aquí por cuarta vez, el cuarto Toledot. Y esto empieza con la tabla de las naciones. Pues otra parte que me fascina en el libro de Génesis, la riqueza. Bueno, es que no empiezo porque si no termino. Entonces, aquí tenemos eso, el cuarto, que es dedicado a sus 3 hijos. Ahora viene lo interesante. Porque claro, esto ahora tenemos de nuevo, empezamos de cero, y esto estamos hablando finalmente, ¿se acuerdan del telescopio? Nos fijamos cada vez más. ¿En qué nos fijamos? En la línea mesiánica. Ajá. Ok, pues esto es lo que hay detrás. Entonces, vamos al siguiente, que es el capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem, ¿vale? O sea, la salvación, o mejor dicho, el Salvador no viene de Cam y no viene de Jafet,
viene de Sem. ¿Ok? Y bueno, ya vamos por esta línea. Todas las demás líneas no nos interesan ya, sino esta línea. Y eso, dicho de paso, eso nos explica porque, claro, uno se pregunta, ¿y por qué la Biblia no nos dice nada sobre los chinos o, por ejemplo, sobre los africanos o sobre los incas o los que vivieron antes, sino solamente, bueno, es muy ecléctico lo que nos cuenta. Y la respuesta es por esa razón, porque la Biblia no es un libro de historia mundial, sino la Biblia habla precisamente de la historia de la salvación. Ok. Vamos a seguir, versículo, en el capítulo 11, versículo 27. 11:27 dice, estas son las generaciones de Taré. Bueno, es curioso, bueno, no sé, yo soy una persona muy curiosa, es que me interesa todo. Entonces, ¿se han preguntado alguna vez por qué es generaciones de Taré y no de Abraham? Abraham no se menciona Taré, ¿vale? Su padre. ¿A que sí? Qué curioso esto. Bueno, la razón es que porque obviamente, bueno, aunque fue llamado Abraham en su momento, en uno de los caldeos, él tenía un padre y el padre representaba a la familia, ¿vale? Y mientras que ese padre vivía, pues ese padre era el heredero legal de la promesa. Por eso se menciona Taré. Bueno, eso lo tenemos en el versículo 27. Es el sexto. Y ahora viene una cosa curiosa. Sigue esa división, pero ahora por primera vez se menciona a alguien que no está en la línea de la salvación. De hecho, habría dos nombres. Del otro hablamos luego. Y es en el 25:12. Génesis 25:12. Génesis 25:12, allí tenemos, dice, esos son los descendientes. Bueno, pone descendientes, familia, origen, pero es la misma palabra, ¿vale? Toledot, son los Toledot de Ismael. Ahora, claro, Ismael no forma parte de la línea de salvación, pero Ismael recibe de parte de Dios y se le dedica, digamos, ese pasaje realmente que va, son solamente del 12 al 19, ¿vale? Es un pasaje muy pequeño. Ya ahí nos damos cuenta que obviamente no tenía la importancia como los demás, pero ese pasaje se le dedica y se le da algunas promesas, ¿vale? No promesas de salvación, sino promesas que iba a ser un gran pueblo. Entonces, eso también forma parte porque, bueno, porque Ismael también desciende de Abraham, ¿vale? Entonces, esto es la razón. Bueno, luego volvemos a la línea de la bendición y es el número 8 en esa línea, que es el 25:19. Estos son los descendientes, bueno, aquí dice descendientes en la Reina Valera, en el original es la misma palabra, ¿vale? Estos son los Toledot de Isaac, hijo de Abraham. Bueno, ahora viene Isaac, porque la salvación no va por Ismael, va por Isaac. Entonces volvemos al arbolito. Y luego viene el noveno, y ahí está la segunda excepción, 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom, ¿vale? Lo mismo ocurre, él recibe ciertas promesas, no es la línea de la salvación, y luego se vuelve al tronco principal. Y esto es el 10º en el 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob, ¿vale? Y esto es el 10º y el último. Y es donde decimos, bueno, empieza la historia de José. Bueno, empieza el 10º Toledot, si queremos ser muy bíblico, ¿vale? Entonces, esto es lo último. Y esto nos cuenta cómo un clan se transforma en un pueblo. Y nos damos cuenta que ya tenemos bien definido esa línea de la salvación. No va por otros hermanos, sino va por esa línea de Set, a Terach, luego a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Esta es la línea, ¿vale? Y todas las demás líneas quedan fuera. Entonces,
Bueno, ya hemos aprendido esto. Han aprendido que tiene en su Biblia un libro magníficamente estructurado, que obviamente tiene un propósito. El propósito es llegar finalmente al nacimiento del Mesías y el libro de Génesis ya nos encamina en esa dirección. Bueno, aquí lo vamos a dejar en esa lección 2 y vamos a luego seguir, Dios mediante, con la tercera y ya finalmente vamos a trabajar un poco con el texto.